Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 4 de la materia de jurisprudencia. Nuestro tema del día de hoy se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien sabe qué es la Suprema Corte? Bueno, si no saben, vamos a conocer de qué se trata la Suprema Corte, qué órgano representa, qué poder representa y muy posiblemente todo lo que vayamos a ver hoy pueda ser reformado en los próximos meses debido a la reforma judicial. Entonces, em, no estudien muy literal ni se queden tanto con la información que vamos a ver porque vienen cambios en el sistema judicial, incluyendo la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de clase? Bueno, nuestro objetivo va a ser examinar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación y la consolidación de lo que es la jurisprudencia en México, considerando el impacto en la interpretación de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales, mismos que están consagrados en la Constitución. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus siglas SCJN, es el máximo órgano jurisdiccional en México. ¿Por qué órgano jurisdiccional? Pues porque se encarga de juzgar. ¿De qué está encargada la Suprema Corte? Perdón. Está encargado de resolver los casos más importantes y complejos relacionados con la interpretación y la aplicación de la Constitución. ¿Por qué? Porque no todos los casos que que llega a conocer un juez es relevante para la aplicación general o relevante para la Constitución o para la interpretación o la aplicación de la Constitución. Entonces, ¿quién va a conocer de los casos que sí son relevantes y que están relacionados con una mala interpretación o una mala aplicación de la Constitución? Pues la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue fundada en 1824 y ha ido evolucionando a lo largo de los años. De igual manera, como el derecho ha ido evolucionando a lo largo de los años, también la Suprema Corte se ha estado adaptando a los cambios políticos y sociales del país. Y ahora ya estamos viendo el cambio político más grande al que se va a tener que adaptar. Si es que, bueno, por no decir subordinar, pues. Su rol es crucial en el sistema jurídico. ¿Por qué va a ser crucial en el sistema jurídico? Pues porque este órgano, la Suprema Corte, tiene la última palabra en la interpretación de las leyes, en la interpretación y en la aplicación. Lo que diga la Suprema Corte es lo que va a valer y va a ser obligatorio obedecer a la Suprema Corte para los tribunales inferiores a ella, asegurando que se respeten los principios fundamentales y los derechos de los ciudadanos, que es lo único que busca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que toda decisión y toda resolución esté acorde a la Constitución. ¿Qué tiene la Constitución? Los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Legalidad, justicia, igualdad, etcétera. Y aparte también contiene lo que son los derechos humanos, derechos de los ciudadanos. La Constitución, además de derechos humanos, también tiene derechos comunes para los ciudadanos. ¿Cuáles ciudadanos? Pues los que están en el país de México. Vamos a ver la estructura y la organización de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La Suprema Corte está compuesta por 11 ministros, quienes son seleccionados por el presidente de la República y confirmados por el Senado. Cada ministro debe cumplir con requisitos específicos, como cuáles. Acuérdense que estos requisitos están vigentes ahorita, pero ya nos vamos a tener que adecuar a lo que dice la Suprema Corte de la Justicia. Pero fíjense bien cómo era que estos ministros que están actualmente cumplían al menos con los requisitos elementales que podría algún ciudadano creer que tiene un ministro. Bueno, son seleccionados por el presidente de la República, confirmados por el Senado. Cada ministro debe cumplir con requisitos específicos, como tener 35 años al menos, cumplidos 35 años, y una carrera destacada en el ámbito jurídico. No basta con haber estado trabajando en el Poder Judicial y ser mecanógrafo, ser secretario de acuerdo, no, tienes que tener una carrera destacada, es decir, que haya sido juez, que haya sido magistrado, etcétera, en el ámbito jurídico.
¿Qué pasa ahora con los requisitos de de la reforma judicial? Pues que para ser juez vas a poder ser cualquier persona, hijo de vecino, ni siquiera tuvo que haber estudiado leyes. Con una carta que diga a mi vecino que soy un buen ciudadano, es suficiente para que me metan en una tómbola donde voy a ser elegido al azar. Desde aquí empezamos a ver ese error garrafal que están cometiendo. Pero bueno, la corte se divide en salas. ¿Han escuchado las famosísimas salas? Tenemos lo que es la primer sala, que se va a ocupar de asuntos civiles y laborales, y la segunda sala, que va a atender a temas penales y administrativos. Y además tenemos una sala especializada específicamente en derechos humanos, que se va a enfocar a lo que dice su nombre, protección y promoción de los derechos fundamentales. Cada sala va a tener sus funciones y competencias distintas, lo que va a permitir que haya una especialización en los casos que se presentan. ¿Por qué una especialización? Pues porque si llega un asunto administrativo, voy a tener a dónde mandarlo y asegurándome y sabiendo que esa sala, la cual es la segunda sala, va a estar enfocada en resolver temas administrativos. Sin embargo, si no existiera esto y me llega un asunto administrativo y tengo un montón de jueces que son civilistas, un montón de magistrados, perdón, digo de ministros que son civilistas, pues de qué me va a servir a mí que tenga muchos ministros civilistas si lo que yo quiero es que sepan de la materia administrativa. Entonces, por esto, esta división en primera sala, segunda sala y la sala especializada nos va a garantizar que cada sala esté especializada en lo que se dedica. Como por ejemplo los abogados, hay abogados tutti frutti y hay abogados que están especializados 100% en una materia y casi siempre están especializados en penal o en administrativo o en civil. Y que comúnmente las personas que manejan administrativo y civil también manejan familiar y laboral. ¿Por qué? Porque son muy parecidos sus procesos y sus bases. Sin embargo, una persona que maneja una especialización en penal, pues es muy difícil que se pueda especializar en alguna otra área. ¿Por qué? Pues porque la materia penal exige una sobreespecialización por encima de las demás materias. Entonces tenemos 11 ministros. Ahí están mis 11 ministros. ¿Cómo está dividida esta Suprema Corte? Pues está dividida en 3 salas. Es mi primera sala, mi segunda sala y mi sala de especialización. Aquí empezamos a ver nuestro esquema, nuestro organigrama. Funciones y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, una de las principales funciones de la Suprema Corte va a ser el control de constitucionalidad. ¿Saben lo que es el control de constitucionalidad? Bueno, lo van a ver en su materia de amparo. Este control de constitucionalidad, perdón, va a implicar una revisión de las leyes y actos administrativos para asegurar que se ajusten a la Constitución, tal cual. Control de constitucionalidad es controlar las leyes y los actos de la autoridad para que estén de acuerdo a la Constitución. Simple y sencillamente. El control de constitucionalidad al momento de que ustedes lo escuchen es que van a revisar la Suprema Corte o el juez que le tocó el control de constitucionalidad, pues que esté de acuerdo a la Constitución, simple y sencillamente. Esto va a permitir que la Corte declare leyes inconstitucionales si no cumplen con los principios constitucionales. Ya han llegado muchísimos casos, por ejemplo, el famosísimo del aborto, el famosísimo de la portación de ciertos gramos de marihuana para consumo personal y lúdico, pues que lo declaren inconstitucional, que declaren inconstitucional obviamente su prohibición. Entonces llega esa ley a la Suprema Corte de Justicia, va a ver que esa ley se ajuste a la Constitución y como esta ley me está teniendo una pena punitiva a la persona que está cometiendo un aborto, que está portando droga para consumo lúdico y personal, pues puedo entonces yo ver que me están vulnerando mi derecho a la libre personalidad de desarrollo o mi derecho a la libertad, a elegir qué pasa con mi cuerpo, a elegir lo que yo quiero hacer. Entonces ahí podemos empezar a ver que la Suprema Corte
va a actuar siempre conforme a la Constitución, aunque hayan políticos y personas totalmente ignorantes de la ley que digan que la Suprema Corte sigue intereses políticos, pues es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque siempre tienen que hacer lo que dice la Constitución. No puede hacer nada fuera de la Constitución. Si la Constitución dice que es inconstitucional cierta ley, pues lo siento, igual la haya promulgado el partido que haya sido, si la Constitución no va de acuerdo con esa ley se va a caer y punto. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? Que no es seguir intereses políticos ni seguir intereses personales, proteger la Constitución, nada más. No puede hacer ninguna otra cosa, no puede tener intereses personales ni puede tener intereses políticos. ¿Por qué? Porque sus funciones están limitadas a la Constitución. Y entonces el control de constitucionalidad es precisamente eso, revisar que la ley o el acto administrativo esté de acuerdo a la Constitución, a los principios de la Constitución. La Suprema Corte también va a resolver conflictos entre la Federación y los estados. ¿Por qué? Porque puede que yo Coahuila o yo Nuevo León o yo Zacatecas me esté peleando con la federación por el motivo de quién recibe más dinero o por qué tengo que darle prioridad a sus trabajadores, etcétera. Cualquier tipo de conflicto que haya. ¿Quién va a conocer de ese conflicto? Si tanto federación y tanto esta entidad federativa son autoridades, pues va a conocer la Suprema Corte y va al final resolver él lo que tenga de acuerdo a la Constitución. Y también problemas que surjan entre diferentes poderes del Estado. Por ejemplo, el presidente, el gobernador, que esté peleado con el municipio o que esté peleado con algún juzgado, etcétera, asegurando una armonía en el funcionamiento del gobierno. Este es el único atisbo político que tiene, pero ¿para qué? Para decirles, no se peleen, vamos a hacer lo que dice la Constitución. Ni tú tienes razón, los dos están equivocados. Lo que dice la Constitución es lo que se tiene que hacer. Además, va a jugar un rol fundamental en la protección de derechos humanos, que es la más elemental y la más bonita de todos. Al revisar los casos en los que se alegue violación de derechos fundamentales, garantizando su respeto y protección, como el caso de la prisión preventiva, por ejemplo. Está siendo privado de tu libertad por el simple hecho de la sospecha del juez de que ese delito lo amerita. ¿Qué hace la Suprema Corte? Empieza a estudiar lo que es la prisión preventiva, empieza a adecuarse a lo que son los tratados internacionales y de pasar de una prisión preventiva oficiosa, ahora tenemos lo que es una prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez va a poder meterte en prisión preventiva siempre y cuando esté justificada la medida. No lo va a hacer simplemente por oficio, sino que va a tener que tener razones para poder meterte en prisión preventiva. Además de las que establecen la ley, pudiera ser que tiendes mucho a viajar, que no tienes un domicilio definido, que siempre andas de aquí para allá, que una vez te escapaste de la cárcel, que una vez chocaste y huiste, etcétera. Eso es suficiente justificación para el juez que está resolviendo tu prisión preventiva, el mantenerte en prisión preventiva. Pero esto tuvo que pasar antes de pasar de una oficiosa a una justificada por el estudio de la Suprema Corte. ¿Para qué? Para que no hubiera una vulneración de derechos, que simplemente porque habías robado una pasta dental de un Oxxo ya estuvieras en prisión preventiva. No, tendríamos que estudiar a fondo qué fue lo que pasó y si es necesario tenerte prisión preventiva. Por ejemplo, las personas que abusan sexualmente de los menores de edad tienen una prisión preventiva oficiosa. Esa no es justificada. ¿Por qué va a ser oficiosa? Porque si tú estás afuera agresor de una niña, de un niño, pues obviamente es un riesgo para la víctima y que se va a valorar más, pues que la víctima, en este caso los niños, estén a salvo. Pero para haber llegado a todo eso de la prisión justificada y la prisión oficiosa y poder sacar a las personas que están en prisión preventiva nada más porque el juez le caía mal o porque lo vio mal, tuvo que entrar a la Suprema Corte a estudiar toda este concepto de la prisión preventiva y ver qué violaciones de derechos fundamentales estaba habiendo para que se garantizara el respeto y poder protegerlos. Proceso de selección y nombramiento de ministros. Uy, se vienen todos los cambios tan horribles que va a haber, pero por ejemplo, lo que pasaba antes. El proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte va a iniciar con la propuesta del presidente de la República.
Es decir, presidente de la República dice, yo quiero que mi compadre, la señora que andaba copiando su tesis, sea ministra. Y va a competir contra otros 3 que están peor. Entonces llega al Senado esa terna, la ministra que copia y otros 2 ministros, otros 2 personas que tienen una dudosa reputación ya dentro del Poder Judicial. ¿Qué va a decir el Senado? Bueno, pues de los 3 que me mencionas, te voy a tachar de 2 y voy a votar por él. Y ese va a ser el ministro que vamos a elegir nosotros, mediante votación. Los criterios de selección van a incluir la experiencia jurídica, méritos profesionales y la capacidad para interpretar y aplicar la ley de manera justa. Esto es una vil mentira. ¿Por qué? Porque si el presidente de la República dice, yo quiero que pongas este ministro, aunque te esté presentando otros 2 solecitos, si yo quiero a tú, Senado, como tienes mayoría de mi poder, me vas a poner a ese. ¿Y sabes qué va a pasar si me lo rechazas? Te voy a volver a presentar otra vez a ella con otros 2 y me lo vas a volver a aprobar. Entonces vas a ponerme al que yo quiera, sin importar si cumple con los méritos de capacidad y bla, bla, bla. Entonces, ¿dónde es donde la Suprema Corte está sufriendo un golpe político? Desde el momento en que el presidente de la República dice, tú, juez, tú, persona, vas a ser ministro y punto. Yo lo estoy eligiendo y tú, Senado, como eres mayoría de mi partido, me lo vas a admitir. Que así es como llegó la señora que copia sus tesis hasta ser ministra de la Suprema Corte. Así es como llegó alguien que milita en el partido de Morena y que lo dice abiertamente hasta ser ministra de la Suprema Corte. Los ministros van a servir un mandato de 15 años. ¿Por qué creen que tengan un tantísimo tiempo trabajando? Bueno, porque 15 años es más que suficiente para poder estar en un puesto y conocer, resolver o plantear alguna postura jurídica que tú tengas, como por ejemplo el ministro que se volteó, ¿cómo se llama? Arturo Saldívar. Superhumanista, todas sus resoluciones son perfectas o casi perfectas, siempre resolvía de acuerdo a la Constitución, siempre resolvía de acuerdo a los derechos fundamentales. Entonces él estuvo 15 años, gracias a él se dio una transformación gigantesca en una visión de derechos humanos y humanista de la Constitución, perdón. Y él estuvo, por esos 15 años le bastaron para plantear una constitución humana al país y hacer un cambio radical en lo que viene a ser la aplicación de la justicia constitucional. Y lamentablemente se mete a lo político y se echa a perder el ministro Saldívar. Pero todo lo que hizo en la Suprema Corte es incuestionable. Claro, hablando de resoluciones jurídicas y de los planteamientos jurídicos que tuvo. Ya lo que salió después de que anduvo haciendo trampas y comprando y recibiendo dinero extra, etcétera, eso ya habla de una calidad de persona. Pero respecto al trabajo que realizó dentro de la Suprema Corte, está impecable. ¿Por qué? Porque nos metió a nuestra era de la protección de derechos humanos. Este proceso busca asegurar que los ministros sean altamente cualificados y capaces de ejercer sus funciones de manera imparcial. Y, sin embargo, ahí tenemos a las 2 ministras en la Suprema Corte que son aduladoras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que además son totalmente partidistas. Jurisprudencia y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia pues se va a referir a las decisiones vinculantes de la Suprema Corte que van a establecer precedentes para futuros casos. Ya habíamos hablado que estas decisiones son 5 decisiones en el mismo sentido sin que obre ninguna en contraria para poder crear una jurisprudencia. ¿Quién va a poder hacer jurisprudencia? Bueno, Tribunal Colegiado de Circuito y Suprema Corte. ¿Y para quiénes van a ser aplicables? Pues para todos los tribunales inferiores. Estas decisiones son cruciales porque van a proporcionar una guía sobre cómo interpretar y aplicar la ley en situaciones similares. Acuérdense también que habíamos hablado de que si yo sé que mi caso, que ando peleando, que pueda aportar tantos gramos de marihuana y ya vi que hay un precedente o hay una jurisprudencia que dice que puedo aportar tantos gramos de marihuana, pues ya sé que si me detienen voy a poder decir, oye, pero estos gramos que yo traigo aquí pues son legales y son para consumo lúdico y personal. Entonces, sé cómo va a terminar mi caso. El sistema de precedentes va a permitir que las decisiones anteriores de la Corte influyan en casos futuros.
asegurando consistencia y previsibilidad en la aplicación del derecho. Por ejemplo, te puedo poner un precedente de que vamos a hablar de un mundo utópico, de que exista, por ejemplo, una protección alterna para los niños que son víctimas de maltratos por parte de sus papás. Bueno, si yo creo un precedente hablando de una protección de esos menores, si hay algún otro caso similar, va a poder ese niño tener el alcance de ese precedente que yo creé como Suprema Corte para que lo pueda proteger a él, más allá de una jurisprudencia. La jurisprudencia de la Suprema Corte tiene un impacto significativo en el ordenamiento jurídico, ya que ayuda a definir y clarificar lo que es el contenido y el alcance de las normas legales. ¿Para qué? Para facilitar una estabilidad y una coherencia en la práctica jurídica. ¿Por qué queremos una estabilidad? Porque pues si algo necesitamos que sea estable en este país es la justicia, y si algo necesitamos que sea coherente en el país es la aplicación de esa justicia. De nada me sirve que un juez resuelva de una manera y otro de otra, si al final de cuentas el que único que va a sufrir voy a ser yo, ciudadano, que estoy tratando de acceder a una justicia. A lo largo de su historia, la Suprema Corte ha resuelto casos relevantes que han tenido un impacto duradero en el sistema jurídico y en la sociedad. Por ejemplo, casos históricos como el amparo en revisión 123-2014, que trató sobre la constitucionalidad de ciertas leyes, han sido fundamentales para el desarrollo de la jurisprudencia. Además, también ha habido decisiones controvertidas que han generado debate y polémica, como el aborto, la aportación de marihuana, etcétera, reflejando tensiones entre la interpretación judicial y las expectativas sociales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a prevalecer lo que diga la Constitución, lo que diga la ley y no lo que un cierto grupo o una persona tenga en su moral personal. Estas decisiones han tenido un impacto significativo en la legislación y en la vida cotidiana, moldeando el marco legal y social del país. ¿Qué retos y desafíos enfrenta la Suprema Corte? Bueno, pues esta la reforma judicial es más que nada un reto y un desafío que va a tener que enfrentar y ver cómo evolucionamos en todo esto. La carga de trabajo, pues también viene a ser un reto y un desafío porque hay un alto volumen de casos que requiere una resolución eficiente para mantener la justicia oportuna. Muchísimo trabajo. ¿Pero por qué hay muchísimo trabajo con la Suprema Corte? Pues porque los primeritos que fallan son los jueces estatales. Si ellos trabajaran bien, la Suprema Corte ni siquiera tendría por qué conocer controversias constitucionales. La independencia judicial es otro desafío crucial, ya que es esencial que los ministros actúen sin presiones o influencias externas para resolver la imparcialidad. Así que ya se imaginarán ustedes qué se viene ahora que ya se va a quitar la independencia judicial y que todo va a depender del presidente y concretamente de un solo partido. Además, la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza pública en la Corte. Tal vez algo en lo que fallaron fue de no promocionar todas las resoluciones y todo su trabajo. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a alguien qué es la Suprema Corte y no tienen ni idea. Piensan en jueces y piensan en corrupción, pero que es muy diferente el juez que conoce a la persona común a un juez federal o a un ministro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asegurar que sus decisiones y procesos sean abiertos y claros, proporcionando un marco en el que se puede entender y evaluar la justicia de manera efectiva. Sin embargo, este país que busca día a día sacar la solvencia para poder subsistir un día más, es muy poco probable que haya personas interesadas y que no se dediquen a esto, obviamente, en ver qué hace la Suprema Corte, cómo resuelve, qué nos ofrece, qué ventajas hay. Entonces, todo va de la mano. Como conclusión, hemos revisado la estructura y las funciones de la Suprema Corte, así como sus retos y los desafíos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un papel fundamental en el sistema jurídico al interpretar y aplicar la Constitución y las leyes. Dije, creo que se me va a acabar la batería. Creo que se alcanza a terminar. Bueno. Su jurisprudencia va a influir profundamente en el ordenamiento jurídico del país. Es importante comprender el impacto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación de la ley y en la garantía de justicia. ¿Qué va a pasar ahora? El ciudadano común va a ser más difícil que acceda a la justicia. ¿Y quiénes van a seguir protegidos 100%? Las tan famosísimas personas de cuello blanco. ¿Por qué? Porque tienen los recursos. ¿Con quién va a batallar? Van a seguir batallando los pobres. ¿Y quiénes son los pobres en este país? Pues la mayoría. Entonces,
el universo nos agarre confesados, vamos a ver qué pasa con la reforma judicial, qué tanta afectación va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperando siempre lo mejor. Aquí termina nuestra clase del día de hoy. Por favor, ya tengo prohibido contestar WhatsApp, entonces cualquier cosa mándenme correo institucional natalia.ramirez@estudiantes.ucnl.edu.mx. En correo institucional yo los atiendo para dudas, comentarios y lo que necesiten. Que tengan bonito día.